Y no tienes que esperar más. Aquí quiero compartir de lo que fue mi presentación en el She Lead 2024 en Bruselas. Bienvenidas y bienvenidos a este panel sobre salud y bienestar emocional. Mis dos temas favoritos. Vamos a empezar con el doctor José González. ¿Ya pueden leer la bio ahí? Y le voy a hacer la primera pregunta, ¿cuál ha sido el mayor desafío que enfrentó usted o que enfrentaste al emigrar a Europa y tener que recrearte en tu profesión? ¿Y cómo lo superaste? Bueno, yo quiero comenzar esto, y si me permiten, pues con mensaje de Miss en certamen de belleza. Yo quiero decir gracias. Primero, ante todo, de verdad, muchísimas gracias por, en esto que es She, aceptar a alguien como yo, y en cada uno de ustedes por hacer el esfuerzo de cambiar el verbo y hacer el verbo en masculino por los caballeros que estamos aquí presentes. Por eso quiero agradecer muchísimo. Y retos. Es que yo creo que la parte de emigrar, eso es tan fácil conseguirse con tantos retos. Mira, uno de ellos, yo creo que para mí el más fuerte fue el redescubrirme. Porque cuando yo me mudé a Alemania, yo era médico. Y yo creo que para ustedes, a todos los inmigrantes o a todos los que se han tenido que reinventar, uno viene con un uniforme, con una cosa que ya uno está entrenado. Y de repente llego a Alemania y yo era un estudiante de idiomas, alguien que aprendía alemán. Pero ya no era médico, ya yo no me seguía vistiendo de médico, yo me vestía con una mochila y me voy a la escuela a aprender idiomas. Y eso te genera una cosa, que te empiezas a creer lo que dice tu visa, lo que estás haciendo, porque nos convertimos en lo que estamos haciendo. Y yo lo que estaba haciendo era aprendiendo idiomas. Y ese fue mi reto más grande. ¿Cómo lo superé? Hubo un día que me di cuenta, ¿pero qué estás haciendo? Si tú estás aprendiendo alemán para poder transmitir lo que ya tú aprendiste como médico. A todo el mundo que está haciendo una transición, no solo en idioma o en lo que sea, yo les recomiendo lo mismo. No es que nos vamos a reinventar completamente, vamos a reubicar un poquito. Eso que ustedes ya conocen, no comienzan de cero, ya eso ustedes lo almacenan en alguna parte y empiezan a agregar las cosas nuevas. Gracias. Yo soy una emigrante en serie. Ahora vivo en mi cuarta inmigración. Ya hablo con acento en todos los idiomas, así que es parte de mí. Yo soy una emigrante y hablo con acento, no importa el idioma. Y cuando llegué a Chipre del Norte, hace 22 años, yo como psicoterapeuta, trabajadora de la respiración y mentora, pues no había psicoterapeutas, no había mentores, no había coaches. Había esa historia de los psiquiatras, pero hay que ir a escondidas y que nadie sepa. Entonces, fue muy importante, siguiendo tus palabras, no traer un producto latino de felicidad y vendérselos. Al contrario, empezar a ver qué es lo que necesitaban, que hay una dinámica en Chipre, es una isla separada entre dos poblaciones tienen las mismas enfermedades, pero tienen diferentes idiomas, diferentes religiones. Y cuando observé, veía que el tema más importante que traían las personas, como, ¿hay alguien psicoterapeuta acá? Ok, yes. Lo que traía más a las personas a sesión era el tema de las relaciones. Pues me convertí en un coach de relaciones, porque también es un país muy institucionalizado. Y es verdad lo que dices, porque yo me sentía bastante vulnerable. O sea, entonces, con el tema de coach de relaciones, y sin publicidad, y poco a poco me llegaban personas de que el abogado tal o cual me los mandó, porque les decían, ¿has visto a la señora venezolana? Cuando iban por divorcios. ¿Has visto a la señora venezolana? Pero en realidad, lo que dices es que me costó 7 años más 7 años
poder tener un espacio, un nombre y todo eso. Cuando ustedes buscan mi historial en los medios, van a ver que me desaparecí por 14 años. Y es verdad, alguien también decía, Nancy, tú decías, la regla de platino es compórtate, haz lo máximo de lo que ellos, como ellos desean ser tratados. Y bueno, eso de mudarse a Europa o al Medio Oriente, o a un sitio que es europeo, pero en realidad es más Medio Oriente, o es una isla tan pequeñita así que una parte es así y la otra parte es así. Así que tenemos mucho que compartir sobre la migración y cómo podemos ayudar a otros en ello. Y acá, Virginia, yo hace mucho tiempo te conozco y me fasciné cuando me quedé muy sorprendida cuando me enteré de lo que tú haces, sobre todo porque en COVID, creo que Verónica me dijo, y te llamé, era lo afectada que tú estabas por lo que le pasaba, como tú decías, a mis viejitos. Cuéntanos, ¿qué te inspiró a dedicarte tanto a los derechos de los ancianos como a la protección del medio ambiente en tu trabajo como empresaria? Muchas gracias. Primero, buenas tardes. Estar rodeada de tanta gente luminosa, tantas mujeres y hombres luminosos. Es un placer para mí. Gracias, Verónica. Bueno, mi trabajo con los viejitos, sobre todo como tú dijiste, yo nací en Bolivia y creí que en Bolivia lo tenía todo. Tenía una carrera, tenía una empresa, además de que era gerente de una empresa. Y de repente un día, por amor, decidí trasladarme a Bélgica. Era nadie. Cambié todo por nada. Llegué aquí, no sabía nada. Pero un día, y creo que a muchos nos sucede, descubrí mi verdadera pasión. Cuando vi por primera vez una anciana desnuda y que me miraba con los ojos, sus ojos que nunca he podido olvidar, que no me hablaba, pero me decía que necesitaba ayuda. Y más que todo, aquí en estos países, en Europa, donde el anciano mayor es a veces un estorbo. Nosotros en Latinoamérica, para nosotros los ancianos son sabios, son gente que son diccionarios andantes. Para mí es un respeto único y desde pequeña he aprendido de mi padre que tenemos que respetar a los ancianos porque son la gente que nos enseña y a la naturaleza. Por esa es mi conexión, porque las dos conexiones, tanto como los ancianos y la naturaleza, tienen una fusión increíble. Y ese es mi reto. Por ejemplo, hace rato hablaba nuestra amiga Beth sobre la inteligencia artificial. Cada día escucho a mis viejitos que vienen, por favor, ayúdame. No conozco el teléfono, no puedo hacer. Entonces, estoy en eso, estoy luchando en este país para poder hablar con las autoridades que tenemos que hacer para ayudarnos a ellos. Una verdadera inclusión. Porque hablamos de inclusión y diversidad y ese es un ángulo muy importante. Eso es verdad. Y más que todo quisiera decirles, todo por lo que estoy aquí es porque soy una niña que ha crecido con el ajedrez. Mi base está sólida porque el ajedrez, mi padre me enseñó desde los 5 años a jugar ajedrez, a ser una estratega, a saber la disciplina y la lógica. Y gracias a eso estoy donde estoy. Wow. Esto no lo habían escuchado antes, lo del ajedrez y el liderazgo y los ancianos. Qué mezcla tan hermosa. Catalina, bienvenida. La verdad que yo me resistí mucho a hablar de la neurociencia, porque se puso tan de moda que cualquier hijo de vecino hablaba de la neurociencia. Pero estoy tan fascinada estudiando y escuchando a los expertos y como entendiendo de qué maravilla el poder ver, el poder entender lo que siempre pasó. Desde tu experiencia en neurociencias y en neurofitness, ¿cuáles son las prácticas más efectivas para mejorar la resiliencia emocional en situaciones de alto estrés? Bueno, para mí es un placer. Muy buenas tardes a todos. Es un gustazo enorme. Gracias, Vero, también por traerme, que es impresionante estar aquí. Ahí estás, no te veía. Y sobre todo, hablar de algo como muy bien estás diciendo tú, que era chino.
Imagínate hace 22 años, yo tengo 47, cuando yo tenía 20 y pocos, 22, yo ya iba con mi cerebrito, que por ahí lo tiene Azu, con mi Ana, que lo traigo a todas partes, de hecho ahora os lo enseño porque está ahí presente, y la gente me miraba como si fuera una auténtica marciana. He dedicado mucho tiempo de mi vida al adulto mayor, muchísimo, he hecho una investigación muy importante en el mundo senior y una metodología que se llama el método Hoffman, que es una investigación acerca de cómo poderles dar calidad de vida. ¿Es el tuyo, el método El Hoffman? método Hoffman Pero es eso es crazy. Pues tengo que estudiar. Tengo dos metodologías de tratamiento, una es la metodología Hoffman, muy centrada en el estudio del envejecimiento, y otro es el método neurofitness de entrenamiento cerebral, ¿no? He sido una apasionada de cerebro desde que soy muy chiquitita, porque yo con 11 años presencié uno de los momentos más difíciles de mi vida, que es que la profesora de mi cole, delante de mi madre y de muchísima gente, me dijo a mí, con mi madre delante, que era borderline y no podía estar en ese colegio. Y que me tenía que... Era borderline, sí. Y que me tenía que ir a un colegio de necesidades especiales porque nunca iba a poder conseguir nada en la vida. Literal, tal cual. Doy gracias al cielo... Respire. Sí. Doy gracias al cielo de tener la madre que tengo, porque en otro momento cualquier persona hace caso al profesor, no a la niña, ¿no? Y le dijo, a mi hija no le pasa absolutamente nada, hay cosas que le gustan mucho y pone mucha atención y otras que no y pone menos. Punto. Además que te diagnosticó mal. Bueno, porque es que no hicieron ni una prueba. Solo porque en matemáticas no era demasiado bollante. Nunca he sido bollante en matemáticas. Ahora soy bastante crack de decir, ¿eh? Pero una de las cosas que me impactó, yo en ese momento me puse la etiqueta de tonta. Entre que tengo una pinta de guiri que no puedo con mi alma, porque se me ve la rama Hoffman, y yo en España con 4 años, habiendo nacido en México, viviendo en Estados Unidos, con familia americana y escocesa, y llego a un país en el que la imagen parecía que lo era todo. Y yo era una vikinga rodeada de chicas pequeñitas, delgaditas, estupendas, era el patito feo, y encima me ponen la etiqueta de que soy tonta. Y yo empiezo a creerme tonta. Y me lo dicen delante de todo el mundo. Y allá que mi madre me miró a los ojos y me dijo, demuéstrate a ti misma que no lo eres. Y demostrarme a mí misma era en contracorriente de todo el mundo, porque tenía todo el mundo en el cole llamándome tonta. Y en ese instante me di cuenta del poder tan impresionante que tenía el cerebro. Y dije, si yo estoy todo el día diciéndome qué tonta soy, me voy a creer que soy tonta y realmente voy a dejar de hacer. Pero si yo saco el coraje, si yo lucho como una campeona y me demuestro a mí misma, no a nadie más, no me interesaba que nadie me dijera que era lista, yo quería demostrármelo. Y cuando yo me demostré a mí misma, estudiando lo que yo quería estudiar, ahí fue cuando dije, y fui a la profesora y le dije, está usted la niña borderline que era tonta y no va a conseguir nada, ¿no? Entonces, ese fue un motor muy importante para mí, para decir, yo necesito formarme, investigar muy profundamente algo que no se había hecho hasta ahora, que era cómo podemos entrenar sin tener conocimiento de nada a nuestro cerebro. Y es a lo que he dedicado mi vida y porque estoy aquí. Pues para todos pueden hacer un ejercicio. En la respiración consciente y conectada lo llamamos la ley personal. Y es esa mentira que nos han dicho o que nosotros nos hemos dicho, pero que se ha repetido tantas veces que se convirtió en una ley. Y es nuestra ley personal. O sea, hay unas leyes colectivas que están relacionadas con la culpa, con la lucha, con el ser víctima, pero hay leyes personales, que no soy suficiente, no soy inteligente, no puedo confiar, nadie me quiere, no merezco, etc. Y realmente hay unos ejercicios acompañados de ejercicios de respiración que por ahí con Vero iremos haciendo prontísimo para transformar esas leyes, de leyes personales a leyes eternas, que es lo que Catalina piensa hoy de sí misma. Vamos a preguntar. ¿Y tú qué piensas hoy de ti misma? Pues mira, una de las cosas que además responde también a las preguntas que me has hecho, una de las cosas más importantes que todos, yo creo que muchos sabéis, es que el cerebro no distingue la realidad de la ficción, literal. Si yo me levanto por la mañana y voy a decirlo tal cual y digo voy a tener un día de os puedo asegurar que tenéis un 100%, porque se desencadena ese poder que tiene la palabra, toda una neuroquímica en ti que no va a ser sanadora. No vas a tener dopamina, no vas a tener oxitocina, vas a tener un cortisol disparado, borracho de cortisol, una adrenalina disparada, y tu cerebro va a hacer que tu
cuerpo responda a esa actuación. Entonces, ¿qué pienso yo de mí? Yo tengo una ley que se llama la ley de las 3 S. 3 S. No puedo salir de casa si no me siento sexy, sensual y súper especial. Así que Ya tengo con ustedes, Catalina. Es cierto que el cerebro no va a olvidar, pero sí puede sustituir. mira, eso me encanta que me lo digas, porque todo el mundo piensa que cuando tú tienes una mala época, un trauma, un recuerdo malo, bueno, ya se me olvida o ya lo dejo aparcado. El cerebro no olvida, que lo sepáis, el cerebro no olvida, el cerebro sustituye. Si yo tengo un pensamiento negativo, una sensación, una emoción negativa, no puedo decir, ay, la tapo, ya me ocupo de ello. No, agárrala. Como decimos en España, coge el toro por los cuernos, enfréntate a esa emoción, cógela bien, porque cuando tú te enfrentas a ella, el cerebro no tiene que hacer una sinapsis robusta, sino sí. Si tú no te enfrentas, dices, ay, ya que se tiene que acordar de esto más tarde. Pero cuando tú lo tomas, en ese instante el cerebro dice, ok, lo tomo, ¿y ahora qué? Ahí es donde viene, como muy bien os ha dicho, el pensamiento positivo. Y no es el happy que me ha encantado, como lo decía. No. Si yo tengo una angustia, estoy enfadada, no me siento bien, y lo agarro y digo, no me siento bien, ¿qué necesitas? Yo siempre me paro y digo, para y piensa, Cata, ¿qué necesitas? Estar tranquila. ¿Qué me da la calma? El mar. Pienso en el mar. Tengo la angustia, pienso en el mar. Tengo la angustia, pienso en el mar. ¿Sabéis por qué sustituye el pensamiento? Porque un pensamiento negativo consume 3 veces más de energía, que un pensamiento positivo. El cerebro es muy vago, pero no es tonto. Si yo le pongo un pensamiento positivo que me consume menos energía, se queda con ese y libera el otro. Así es como sustituye. Así es, así es. Les cuento una historia. Mi esposo es un poco mayor que yo y es un poco tipo Tarzán, ¿no? Muy deportista, muy de montaña. Y bueno, todo bien, pero en una de esas tuvo una historia de atrial fibrillation, de arritmia. Y yo tenía mis historias con todo esto y empecé a preocuparme muchísimo cada vez que iba a Windsor. Claro, no le decía que no vaya, pero la angustia me acompañaba desde que iba hasta que regresaba, que eran como 5 horas. Y bueno, traté todo lo que podía, y un día mi mente me decía, y va a tener un accidente, y yo empecé a decir, y va a tener un accidente, y no lo vas a conseguir, y no lo voy a conseguir, y lo más seguro que se muera solo, Y como puede pasarle, déjame tratarlo hoy como si fuera el último día de su vida. Y así se mejoró nuestra comunicación. El hombre sigue haciendo windsurf a los 78 y yo ya con esta, y yo vivo como, ok, vamos a tratarnos como si fuera el último día porque nos puede pasar a cualquiera. Y así fue que sustituí una angustia, porque mi papá se había muerto del corazón, etcétera, que se había conectado con un trauma. Y me encantó lo que dijiste, muchísimas gracias. José, tú sabes mucho de eso, de lo que estamos hablando, porque tú lo trabajas día a día con tus mentees, con tus estudiantes, con tus clientes. Dime, ¿cómo influye la dimensión humana y emocional en tu enfoque de mentoría transformadora para médicos latinos que enfrentan el proceso de inmigración o homologación en Europa? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que después de todo lo que ha dicho Catalina, qué cosa tan maravillosa, yo te voy a decir, yo aquí de panelista estoy desembelesado escuchando. Yo me quiero imaginar cómo están ustedes. Y ¿sabes qué? Yo no sé, yo quiero preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí son migrantes? ¿Cuántas veces? Las que quieran. Varios dedos. Entonces, cuando tú me preguntas sobre qué se enfoca o qué pasa con la migración, yo lo primero que pienso es que todos aquí entendemos que migrar no es nada más cambiar de un sitio a otro. Es enfrentarse a la nueva cultura, es lo que tengo que dejar, lo que yo puedo de mi maleta anterior usar en mi día a día. Entonces, en ese proceso, que parece nada más una cantidad de papeles, formularios que tienes que llenar, es toda esa ansiedad, esa angustia por la cual pasas.
Y cuando yo hablo con personas que yo sé que ellos están pasando por eso, que yo sé dónde ellos están, cómo se sentían, que el agua ya no es el cuello, sino que es el cabello, ya no encuentras qué hacer. Una de las cosas que yo les digo es que yo les recomiendo sufrir con horario. ¿Por qué? Porque le damos cabida a los sentimientos, que ya vemos que los sentimientos negativos tienen un peso grandísimo. Entonces, pon horario. Mira, llorar, sufrir, tener ansiedad es válido. Acéptalo, vívelo. Eso hay que aceptarlo, eso está allí. Pero ponle su horario. Pues voy a llorar y voy a sufrir por 2 horas. Pero dice, ya. Vamos a tratar de que no tiene que ser específicamente eso, pero hace que tu cerebro también busque la parte positiva, el cambio, y que después de esas 2 horas pues te toca pensar en otra cosa. No puedes sufrir todo el día. El resto pues llenar los formularios y sigue. Buenísimo. A ver, ¿cuántas y cuántos de nosotros va a seguir este concepto? Y de 2 horas van haciendo estrategias minimizándolo un poco. Yo tenía una profesora que decía, oye, pasaba en una relación 2, 3 meses, 5 meses, y luego me tocaba como 2 años superar el duelo y la separación. Y ella era muy divertida, ella era americana, alta. Se paraba en el escenario y decía, pero ahora me toma 45 minutos. Bueno, Virginia, como CEO de 2 empresas, ¿cómo equilibras la gestión del complejo geriátrico LastPass con la de la empresa Jack Ma BP en términos de prioridades y responsabilidades, además de todas las otras responsabilidades que tienes en la vida? Para mí lo más importante son las prioridades de los ancianos, porque nos confían su vida, sus parientes, sus familiares nos confían. Y para mí es la prioridad número 1. Yo trabajo desde el corazón. Tengo un equipo de trabajadores increíble, porque los selecciono de una manera importante. Cuando un equipo trabaja desde el corazón, marca la diferencia. Y tenemos psicólogos, terapeutas, kinesistas, y todos son belgas. Y a veces es duro para ellos que una extranjera, una boliviana como yo, la tenga como jefe. No es fácil, pero tampoco es difícil, porque he aprendido a tratarlos con respeto, porque el trabajo que hacemos es un liderazgo de servicio. Entonces yo lo que hago es enseñarles a ellos lo que yo he aprendido. Y como dice Maxwell, el líder muestra el camino, enseña el camino y lo deja saber. Entonces para mí eso es muy importante. Y Jack Ma es la empresa que también, aunque son dos empresas completamente diferentes, de alguna manera se unen en el liderazgo de servicio, porque Jack Ma lo que hace es ayudar a la Amazonía colombiana, a las mujeres indígenas de la Amazonía boliviana, y vamos a ver también en Colombia hay zonas donde todavía hay mujeres típicas indígenas que necesitan ayuda. Hace poco me mandaron un mensaje gritando que necesitan, que sus maridos las están maltratando, que las jóvenes se están ahorcando porque no se sienten bien. Entonces yo he hecho un llamado a toda la gente para que me puedan ayudar, y esa es la otra misión de Jack Ma. De alguna manera las dos están unidas, pero siempre lo que hago es delegar a un conjunto de personas. Muchas gracias. Bueno, una pregunta para ustedes 3. What's next? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? Vamos a empezar contigo, Catalina. Bueno, yo me como el mundo constantemente, entonces estoy con todo, absolutamente, estoy creando y construyendo sin parar. Para mí, mi legado es que realmente todo el mundo tenga acceso a comprender algo tan complicado como es la neurociencia, de una manera muy práctica como es a través del neurofitness, ¿no? Entonces, es darle voz al mundo a través de todo lo que hago. Tengo una parte muy bonita de mí que es la música. Yo compongo música para el cerebro. Hice un estudio muy bonito de cómo los hercios es música binaural, cómo las frecuencias de sonido
empastan muy bien con nuestras ondas cerebrales, viendo la posibilidad de que esa música fuera terapéutica y muy sanadora, y eso es algo que ya he conseguido. La tenéis en abierto en cualquier plataforma existente, o sea que la podéis escuchar. Y quiero, a través de la música, de las meditaciones, de toda mi formación, de la práctica, que el mundo conozca que pueden ellos mismos, que nosotros somos el motor de nuestro propio cambio y que solo necesitamos las herramientas adecuadas para ello. José, seguimos contigo. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que next es lo que yo estoy viviendo ahorita. Presente. Sí, porque yo me prometí hace muchos años que una vez que yo me especializara, que yo lograra todo eso, todo ese aprendizaje que yo viví, todo eso, ese padecimiento, ese sufrimiento, eso lo que sea, yo iba a hacer que el resto de mis colegas, o no colegas, que estuvieran pasando por lo mismo, o por lo menos lo pasaran no solos como yo, lo van a pasar acompañados conmigo, o no vuelvan a cometer los mismos errores que yo estoy cometiendo. Entonces, esto es mi next, lo que estoy haciendo ahora, esta oportunidad. Y yo quiero decir algo. Aicel mencionaba algo, que eso es como un credo en mi vida. Y es que yo creo muchísimo en la filosofía de Sofía Vergara en Modern Family. Y yo lo ponía, porque ella decía que ella creó la oportunidad. Ella buscó la oportunidad, lo creó, y ella sufrió muchísimo tratando de cambiar su acento, hasta que me dijo, ¿por qué no? Pues vamos a usarlo. Entonces yo le agrego a eso de que usemos lo que tengamos con nosotros, que cada vez trabajemos mucho más, que aprendamos mucho más, pero que todo lo que tenemos vamos a darle con lo que tenemos, definitivamente. Capitalizarlo, ¿verdad? Monetizarlo, definitivamente. Y sí. De forma muy consciente y global. Total. Pasamos a ti, Virginia, con esta pregunta. Para mí es lo mismo, es el momento ahora. Lo que yo quiero concientizar es a todos que los ancianos tienen que ser respetados, porque nosotros, la gente que estamos aquí, el día de mañana vamos a ir por ese camino. Todos. Entonces seremos los ancianos de mañana, pero yo no los llamo ancianos, yo los llamo la juventud acumulada. Y para el futuro lo que yo Gracias, Virginia, gracias. Soy la mayor aquí, ¿ah? Sí. Para mí es eso, la juventud acumulada. Estoy intentando hacer una casa de ancianos, un complejo geriátrico del mañana, para cuando nosotros seamos ancianos. Nosotros no vamos a aceptar lo que ahora aceptan. Vamos a querer tomar champán, vamos a querer tener una cancha de tenis y todas esas cosas. Y tenemos que prepararnos para eso. Ese es el futuro. Y por favor, ayúdenme. También tenemos que salvar y pensar en el planeta, en el medio ambiente. Así es. Muchísimas gracias. Te ayudaremos. Y a ver qué invierte ahí. Bueno, al cerrar este espacio de reflexión y aprendizaje, quiero agradecerles a los tres su presencia aquí, su sonrisa y su corazón. Y queremos agradecerle, por supuesto, a nuestra querida Verónica y todo su equipo. ¡Qué panel tan sensacional! Yo me siento por lo menos sexy, sensual y súper especial. ¿Y tú? Muchísimas gracias por mirar este video y por participar en el She Lead 2024.